La idea de esta mesa que realizamos el periódico El Día en colaboración con BBVA, el objetivo es, a través de los sectores que ustedes 6 representan, eh, conocer un poco lo primero, cómo se vivió o cómo vivieron desde cada uno de ustedes, desde su distinto ámbito, lo que hemos denominado día cero, ¿no? Y bueno, yo creo que si empezamos por ahí, ya todo lo vamos derivando, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, pues si les parece, empezamos por algo tan esencial como ha supuesto ahora para todos, la farmacia, ¿no? El tratamiento, es decir, lo que decía Lucía antes, el sitio donde no han entendido en ningún momento ni donde han vivido el estado de alarma. Dice que no ha parado, que bueno, que no lo... No se Cuéntanos ha tú, parado Lucía. de trabajar. Sí, sí que es verdad que yo creo que nadie se esperaba que se estableciese ese estado de alarma. Entonces, claro, los primeros días, una vez establecido, la gente no era muy consciente de lo que se suponía, no era muy consciente de las restricciones, de cumplir cuarentena. Entonces, todo el mundo los primeros días seguía viniendo como si fuese una situación completamente normal. Venían acompañados en personas de dos, no se respetaban distancias de seguridad. Entonces, claro, yo creo que es un poco la concienciación a día de hoy, así que es verdad que pasado casi 2 meses, mes y medio, las personas están muchísimo más concienciadas, se respeta muchísimo más distancia, venir una persona a la farmacia, no vienen tanto los abuelitos como venían al principio del estado de alarma, que ellos entraban pues como si nada pasara, hasta que ya se ha visto realmente lo que es la gravedad del asunto y bueno, pues a día de hoy todo va muchísimo mejor, con más concienciación y un poco pues eso, como que todo el mundo se ha concienciado y él ha visto, digamos así, las orejas al lobo. Al lobo. Lucía, yo te quería preguntar, como ustedes también como personal, porque primero está, pues evidentemente, evitar contagios de las personas que acudían a la farmacia, pero la pregunta también te la hago a ustedes, es decir, ustedes como personal, también con esa afluencia de público, ¿se tomaron algunas medidas sin saber ni cuáles tendrían que ser para empezar todo esto? Claro, para empezar, nada más establecido el protocolo, digamos así, se nos exigió unos mínimos y esos mínimos era principalmente lo que viene siendo distancia y lavado frecuente de mano. Lo primero que se dijo, actualmente el protocolo ha cambiado, han habido varias variaciones, pero desde un primer lugar siempre se ha respetado lo que son distancias de seguridad, donde se han marcado con la típica cinta que vemos en todos los sitios de seguridad en el suelo y siempre, digamos, como acompañando a las personas de que se coloquen siempre detrás de lo que es esa distancia. Nosotros a día de hoy tampoco no utilizamos mascarillas, tampoco utilizamos guantes porque digamos como que desde nuestro punto de vista nos lavamos las manos cada X pacientes continuamente y siempre, siempre, siempre resguardamos distancia de seguridad porque creemos que una mascarilla durante tantísimas horas se convierte más en un foco de infección que realmente lo que es la protección. Nosotros tocamos tarjetas sanitarias, planes de tratamiento, bolsas. Continuamente esos guantes, digamos, si los tuviésemos puestos, estarían contaminados. De tal manera que si nosotros nos llevamos sin querer, porque es todo inconscientemente, esas manos a la mascarilla, pues no estamos resolviendo nada. En cambio, si no tenemos nada que nos proteja, no se nos ocurre tocarnos la cara, porque no tenemos como esa falsa sensación de seguridad. Entre nosotros sí que es verdad que es una farmacia en la que es imposible respetar distancias de seguridad entre nosotros. Entonces, por ello, Luis sí que nos ha hecho pruebas y demás, el test, para asegurarnos que todo está correcto, para que tampoco nosotros seamos un foco de infección hacia la población vulnerable que viene a la farmacia. Entonces, con respecto a la población, distancia y lavado de manos, y básicamente eso es lo esencial. Si nosotros cumplimos esas dos mínimas pautas, que son súper sencillas, pero son muy eficaces. Claro, claro, claro. Pues por seguir por cara al público, hombre, yo creo que Inma, como responsable de un buen número de oficinas y como decíamos el otro día también, de oficinas ubicadas en una zona donde hay una población muy mayor o bastante mayor. ¿Cómo fue ese momento? Porque claro, ustedes son oficinas además pequeñitas,
muy importantes para el cliente mayor, es decir, que no está adecuado ni a las aplicaciones, ni a las páginas web. Inma, no te oigo. Ahora. Ahora. Sí, sí. Que ha habido de todo. Desde el primer momento, el día 16 de marzo, la primera sorpresa fue cuando nos dijeron que nos teníamos que llevar los ordenadores a casa, ¿no? Entonces, oye, que desde el primer momento el 100% de toda la plantilla estuviese operativo y que solo, pues aproximadamente yo creo que somos un 12% los que trabajamos en presencial. Eso fue un impacto ya para nosotros personal, pues brutal, la verdad. Sí es verdad que lo que sentimos y lo que vivimos todos de las oficinas es que el banco nos estableció unas prioridades muy, muy claras. Y lo primero fue la salud, ¿sabes? Tanto la nuestra como la de los clientes y la cercanía al cliente. Entonces, desde el minuto uno se aplicaron los protocolos de, como bien decía la compañera ahora, de, oye, unas cintas que mantuvieran a la distancia, del tema de los geles, de que los clientes pasaran al habitáculo siempre respetando el aforo de las oficinas. Y la buena suerte que la suerte se trabaja, ¿no? Es que el banco lleva invirtiendo muchos años, más de una década, en temas de tecnología y entonces, pues ya, en la actualidad hay un porcentaje muy importante de clientes que ya hacían uso asiduo de los canales alternativos. También es verdad que, como decías al principio, apuntabas al principio, hay mucha clientela mayor que no, y ahí está nuestra función, que más que nunca nuestro trabajo cobra sentido porque muestras esa cercanía, el ayudar, el acompañar, el transmitirles sobre todo mucha tranquilidad. Los hemos llamado simplemente para transmitirles tranquilidad y que cualquier cosa que necesitaran, bien fuesen los cajeros automáticos, porque en la mayoría de las ocasiones salimos fuera a explicarles cómo pueden hacer las transacciones básicas, porque hay que recordar que la mayor parte de afluencia a las oficinas es gente mayor, como bien apuntabas, que va a sacar dinero de caja, o incluso algún comercio de los que se consideran servicios básicos que nos solicitan cambios, ¿vale? Aunque todo esto ha propiciado que el cliente le dé más importancia a la tarjeta. Esas personas mayores que habitualmente van con su cartilla y que no quieren una tarjeta ni por asomo, pues ahora han visto que realmente es importante y nuestra labor está en estar ahí, en ayudarlos, en transmitirles serenidad. Al fin y al cabo somos un banco, ¿no? Y es donde tienen depositado su dinero y lo más que hay que transmitirles es esa confianza y tranquilidad. Qué barbaridad. Todo está nuevo, ¿no? Sí. Carmen, pues voy ahora por ti, porque bueno, la educación y la enseñanza no es nueva, pero sí las circunstancias de ahora, ¿no? ¿Cómo fue lo que nos, ese principio, ese momento en el que dicen se deja de acudir a clase, sacar, que bueno, que además coincide el de la universidad con todos los centros escolares, ¿no? Que se dice que no se puede, se acabó el alumnado, vamos, las clases presenciales, ¿no? ¿Cómo se vive cómo lo vivieron en la Universidad de La Laguna? Bueno, pues esto realmente fue, si no me equivoco, un viernes. De repente ya llevábamos tiempo, bueno, siendo conscientes de que había una pandemia y realmente nosotros ya habíamos actuado con un alumno italiano que venía a hacer un Erasmus experimental con mi grupo de investigación en el laboratorio. Y lo habíamos mantenido en cuarentena y de hecho no llegó a incorporarse nunca, porque en medio de esta cuarentena fue cuando recibimos efectivamente que cerraban y que nos mandaban a casa. Bien, lo primero, pues la verdad fue un poco más que sorpresa de a ver cómo abordamos esto, o sea, las clases cómo se van a dar, tenemos que empezar a dar prácticas, empezábamos el lunes, teníamos un examen de una convocatoria extraordinaria, que no sé si ustedes recordarán, pero es una convocatoria de marzo que es para alumnos que les quedan muy poquitas asignaturas para acabar la carrera y con esta extraordinaria acababan y teníamos el examen el lunes. Empezamos a recibir correos electrónicos, hay examen, no hay examen. De hecho, yo mi primera respuesta es que, bueno, son 5 o 6, porque son muy poquitos en esa convocatoria. Pensé que el lunes podía hacerse un examen con 5 personas
en un aula grande. Pero empezamos a recibir correos que se paralizaba todo. Pues un poco fue un día de preguntas más que de respuestas. ¿Cómo vamos a abordar esto? Empezamos a buscar programas para poder colgar las clases. La investigación se quedaba parada y con el riesgo de que se estropearan un montón de cosas. Las 2 veces que hemos hablado, Carmen, has insistido en la parte de la investigación. Y te quería preguntar por eso, porque entiendo que no será lo mismo, no es por poner uno por encima de otro, pero bueno, no será lo mismo estudiar filosofía, que lo podrás hacer, que bioquímica, por ejemplo, no sé, ¿sabes? Vamos a ver, aquí hay dos partes. Primero, en la docencia no es lo mismo, evidentemente, estudiar un grado que no tenga parte experimental, vamos a llamarlo así, de otro grado que sí la tenga. Evidentemente eso nos complica mucho porque además las asignaturas ahora son cuatrimestrales y las prácticas de laboratorio de este cuatrimestre no se habían hecho. Ese es un problema. En cambio, en una asignatura que no sea experimental, eso, digamos, es un problema que no tienen añadido, tendrán otros, pero realmente la docencia no presencial en las áreas experimentales es más complicada. Cuando yo me refiero a investigación, me refiero más a investigación de los grupos de investigación, la tarea que hace el profesor universitario paralelamente a la docencia, que es la investigación. Entonces, todos esos proyectos subvencionados que tenemos de investigación, que se tienen que resolver en 2 o 3 años, dependiendo, pues están funcionando. Es la tarea que hacemos cuando no estamos en docencia. Y eso, bueno, pues es conservación, en mi caso, conservación de células, animales que están en experimentación, todo eso. Tirar trabajo de muchísimo tiempo, ¿no? Hay parte del trabajo que evidentemente habrá que volver a empezarlo. Hay otro que pudimos, bueno, pues se mantienen, las células se congelan, tal, pues estas cosas que están paradas. De hecho, está parado en toda España, está cerrado el CSIC, está cerrado todo. CSIC, lo digo porque es solo en investigación. Entonces, bueno, pues tendremos que retomar, haremos lo que podamos. De todas formas, en la universidad ya te digo que el primer día fue muy de preguntas, pero estamos tan acostumbrados a echar para adelante, improvisar con pocos medios, que el lunes empezábamos todos a funcionar de nuevo con docencia y como pudimos, con los programas que pudimos, y como la universidad se puso rápidamente también a enviar pues escritos y a decirnos qué es lo que teníamos disponible, y yo creo que hemos salido airosos, estamos acostumbrados a estas estrategias para salir adelante. Muy bien. Alfonso, por una cuestión de lógica, sin que suene banal, células, muertos, ¿qué pasa con los testamentos? ¿En qué situación han quedado las notarías? ¿En qué panorama se ven de repente? ¿Y a qué tienen? Porque lo que nos contabas el otro día, es decir, diferenciar los trámites que eran necesarios, urgentes, con los que no. Nos hablabas también el otro día de una cosa sorprendente, ¿no? De poder llegar a que toda esa gestión que se tendría que ser presencial pudiera pasar a ser telemática también. Un poco, ¿cómo se encuentran, para resumirte, cómo se encuentran en ese primer momento y con qué servicios tienen que estar siempre constantes, vamos, no pueden parar? ¿No se te oye? Sí, ahora. Ahora. Sí, en las notarías desde el minuto 1, la verdad que hemos estado preparados para dar respuesta a esta situación. Desde el punto de vista tecnológico, desde hace ya muchos años, un esfuerzo notable desde comienzos de milenio, prácticamente a partir del año 2000 contamos ya con una plataforma tecnológica que es de las más seguras de Europa, lo cual casi significa decir de las más seguras del mundo, en la que
hay muchísimas aplicaciones, con lo cual desde el minuto 1 ya pudimos ofrecer soluciones para ciertos temas. Evidentemente, lo que es la inmediación, es decir, la presencia, el trato de vis a vis del notario con los otorgantes es fundamental, porque con eso se juzga la capacidad, sirve para identificar las personas, para juzgar su libertad, que es lo que verdaderamente quiere. Es una herramienta utilísima. Una de las fórmulas que pensamos valer para una situación excepcional como esta es la videoconferencia, no a través de cualquier canal, sino a través de medios seguros y utilizando la firma electrónica. Nosotros somos autoridad certificante, damos firma electrónica a través de la agencia notarial de certificación, que son firmas electrónicas de gran garantía, y podría incluso darse firma electrónica para situaciones de un solo uso. Con lo cual quedaría vinculado lo que es el documento con esa firma electrónica que se ha entregado para ese uso. Sabemos todos que a la hora de dar a las personas la tarjeta SIM, pues existe una serie de garantías también. Y bueno, entre lo que es la vista, el oído, la firma electrónica y una serie de garantías, como es la percepción sensorial del notario, al poder dialogar directamente con la persona, ofrecimos esta posibilidad. De momento no es sino una propuesta, ya se usa en algún ámbito, como por ejemplo en las juntas generales de sociedades a las que asiste el notario, que pueden celebrarse a través de este tipo de videoconferencias. Y bueno, esta oferta está dada. En este sentido, hemos ido por delante realmente, porque esta sigue estando en estudio y en cualquier momento pues el gobierno verá si se aplica o no se aplica, porque al fin y al cabo nosotros somos funcionarios públicos, dependemos del Ministerio de Justicia y la última decisión pues, la van a tener que tomar. Bueno, pues por seguir un poco, yo creo que ahora le toca a Enrique y a Esteban. Yo, por lo que hablé antes con Esteban, me gustaría empezar primero por Enrique, porque creo que la parte que nos va a contar Esteban nos va a dar luego pie a que volvamos a retomar todos la conversación, porque bueno, lo que nos ha contado es un poco, bueno, vamos, la situación de pobreza que se están encontrando y desde como él dice, tener que hacer un llamamiento para que no le pidan comida porque la situación es muy, muy complicada para muchas familias. Pero a Enrique le quería preguntar por el sector del transporte y sobre todo qué hay que transportar. Es decir, y además tengo entendido que incluso pues ya hay gente que está haciendo negocio. No sé si me comentaban el otro día que un cargo de contenedor ha aumentado su precio en 1.300 euros, aunque no traiga nada. Y bueno, doy por hecho de que ustedes también se tendrían que estar encontrando primero con un panorama nuevo. ¿Cómo empezó todo, Enrique, y en qué situación están ahora? Bueno, pues empezó de golpe, nos pilló a contrapié, totalmente no sabíamos ni qué hacer, ni qué clientes teníamos abiertos, ni qué clientes cerraban. Tuvimos que tomar la decisión de mandar gran parte del personal a sus domicilios. Después ya se nos fueron abriendo puertas para conseguir los medios de trabajo, los guantes, los geles, las mascarillas. Era muy difícil conseguirlas. Teníamos que distribuirlas por toda Canarias, por todas las islas. Entonces necesitábamos cantidades bastante grandes. Afortunadamente tenemos clientes que así ha sido. Lo voy llamando uno por uno de nuestros clientes a ver quién estaba abierto, quién estaba cerrado, porque es muy diferente nuestra clientela, es muy amplia. Entonces, claro, no sabíamos ni qué cantidad de gente había que quitar de la empresa. O sea, tuvimos un proceso de varios días hasta que empezamos a ver lo que había cerrado, lo que se mantenía, porque nuestro ámbito de empresa es de muchas clases: hostelería, bares, maquinaria industrial, o sea, en fin. Nos pilló todo a contrapié, se toman las medidas de seguridad las necesarias, las justas, que el cliente baje al domicilio a su casa para darle la mercancía, para no subirnos a la gente. Luego en los almacenes pues siempre mandamos a que la gente espere fuera para que nos pongamos dentro. En fin, nos ha afectado de mil maneras, tenemos que ir día a día cambiando nuestros hábitos, acostumbrarnos a las empresas que estaban abiertas, de las que no teníamos ni idea, han llegado clientes nuevos, obviamente, y buscarnos así la situación. Y además era en toda Canarias, o sea, nosotros estamos en todas las islas, con lo cual era un poco... En Tenerife abrían, por ejemplo, un cliente, pero el de Las Palmas estaba cerrado, o viceversa. Entonces tenemos los almacenes llenos de mercancías que no podemos ni siquiera entregar.
porque está cerrado. Tenemos de juguetes, tenemos maquinaria industrial, tenemos, o sea, ha sido una verdadera locura en todos los aspectos. Luego el tema de la mascarilla, ya te digo, gracias a clientes que, bueno, pues ha ido aportando el material necesario para nuestra seguridad. Y bueno, pues trabajando la plantilla justa y necesaria al día de hoy. La verdad que a nosotros nos ha pillado un poco todo a contrapié, porque además había inversiones previstas a corto plazo. Y bueno, y tenemos empresas pues que no nos han podido ni pagar siquiera. La tesitura es muy complicada, porque tampoco le podemos pedir el dinero porque no les entra a ellos. Pues si ellos no me dan a mí, yo no puedo pagar. Es un círculo vicioso. Y bueno, yo sí tengo que pagar a la naviera, el combustible, porque si no, no me lo van a servir. Entonces, bueno, es muy complicado. Ha sido una semana muy dura, con bancos, con clientes. En fin, muy complicado. Ha sido muy duro, muy duro. Además me pilló a contrapié, nadie sabíamos qué hacer, ni cómo hacer, ni nada. O sea, así de duro nos ha resultado y nos sigue resultando, vamos. Qué barbaridad. Pues yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? Pero nos ha faltado hablar de vidas y de personas, ¿no? Bueno, lo hemos hablado, pero creo que Esteban, eres un crack. Yo te lo voy a decir delante de todos, porque como está el panorama, que yo creo que nos hemos convertido, por mucho que digan, en una sociedad muchísimo más egoísta en tan solo 45 días, que haya gente como tú, pues chico, es una tranquilidad, ¿no? Y creo que nos puedes contar tú cómo desde un catering, o cómo un catering se acaba reconvirtiendo con un pasado ya importante en una ONG, vamos. Es Davinia. Tranquilo, porque es la compañera que tiene que darle... Ya, él va a entrar de nuevo. Un segundo. Vale. Con lo bonito que me quedó y se nos cortó. Pues. Pero bueno, es válido. Gracias, Carmen. Estoy aprobado. Yo sí. Hola, Esteban. A ver, ¿ahora ya me escuchas? Sí, perfecto. Vale. A ver, porque ahora yo me quedé aquí con la pantalla en negro y no veo nada. No te preocupes, más negra está Carmen y ahí la tenemos, así que no te preocupes. No, bueno, Esteban, pues sí que es. Mira, yo creo que... Tema... Tú hablas. El tema de nosotros se nos cayó desde el primer día, desde el momento en el que entró el confinamiento, que esto fue el famoso sábado nosotros estábamos preparados para mandar a todos nuestros puntos de venta, que tenemos distribución prácticamente todo el archipiélago. Además, habíamos cogido unos hoteles nuevos, con lo cual nosotros elaboramos croquetas, churros de pescado, carne mechada, champiñones rellenos, son un sinfín de cosas que, en definitiva, es lo que vendemos en restauración y hostelería. En el momento en el que nos vimos con todos los almacenes a reventar las cámaras, porque este material iba a salir el miércoles siguiente, pues al ver el tema, pues lo típico, ¿no? Acción, reacción, que como digo yo, vimos en una oleada de necesidad de tener que echar una mano, en principio, a la gente que estaba ayudando a los demás. O sea, esto lo enfocamos empezando a colaborar con la UMEA, colaborar con la Guardia Civil, con las distintas amistades que teníamos dentro, para que ellos pudieran a su vez ir echando una mano a los demás, y se nos deportó. O sea, esto ha sido una auténtica locura, vaciamos por completo nuestros almacenes, o sea, nuestras cámaras de frío, con todos los productos que teníamos. Y ya una vez metidos aquí, vimos la necesidad que hay de que empresas solidarias y efectivamente echen una mano que no solamente corresponda a las administraciones, porque, bueno, por un motivo u otro, llegando con rapidez a la gente como tiene que ser, y la gente tiene la necesidad de comer todos los días para poderse mantener sana y para poderse mantener viva. Entonces lo que hemos hecho es, a través de varias ONG que han colaborado con nosotros, ayudándonos a ayudar. O sea, es que esto es de verdad que no hay ni por dónde explicarlo. Hay ONG que son muy grandes, que tienen una capacidad de recepción de mercancías tremenda, o sea, que reciben
por sí sola no sirve. Entonces esto había que pensar y transformarlo, que es lo que te comenté al principio de la conversación. Lo que hemos dedicado a hacer es, tengo cocineros profesionales que se han visto con sus restaurantes cerrados también, amigos personales míos, y solidariamente de 11 personas en fábrica, en cocina, trabajando, cocinando para entregar mercancía, cada vez más mercancía, cada vez más cocina. Y al final nos hemos convertido en una especie de ONG, lo que tú dices. O sea, somos una especie de banco de alimentos. Incluso tenemos el reconocimiento de varias ONG que reciben más comida por parte nuestra que la que reciben por el propio Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos tiene que repartir la comida que tienen para repartir, pero no significa que sea comida que a la hora de recibirla a la gente pues te sirva de mucho. Hay momentos que sí y hay momentos que lo que te están dando, pues una persona que no tiene gas en la casa, le dan un paquete de garbanzos, un calabacín o 2 cebollas, pues probablemente poco puedan hacer con esto. Entonces lo que estamos intentando nosotros es eso, es intentar convertir la comida que vamos consiguiendo, la materia prima que nosotros nos queda, porque todavía me queda materia prima con la que seguimos elaborando, croquetas y todo esto, y seguimos dando, pues elaborar comida nutritiva y llegar a todos los sitios donde podemos llegar para poder dar lo máximo posible. Es verdad que cada vez más comprometidos, porque cada vez estamos más metidos, y entonces, bueno, una cosa nos ha ido tirando de la otra, hasta el punto de esto, de que parece que nos hemos convertido nosotros en otra ONG más, de cara a ayudar a la ONG y para que se pueda ayudar a la gente, ¿no? Antes me contaste una cosa. Antes contaste una cosa que me sorprende que me lo cuentes en 2020, porque mi abuela me lo contaba cuando era pequeño yo, que era hacer bocadillos, tortillas de papas con papas fritas de snacks. Que se me recuerda, era muy de las cosas que contaban los abuelos. Me parece, no sé por qué, pero creo que refleja un poco dónde estamos, ¿no? El grado de necesidad. Sí, bueno, es que si nos paramos a pensar, vamos a volver a revivir aquellos años de cuando todos éramos pequeños. O sea, se prevé un nivel de pobreza. Ya la gente que era pobre, no te quiero ni contar en el nivel que se puedan encontrar, que estaba medianamente escapando, pues también tocando la pobreza y arañándola. Hay que volver a plantearse momentos como los anteriores. O sea, yo recuerdo de pequeño comiendo gofio con leche en polvo y azúcar y los bocadillos de mantequilla y no había yogures, estábamos en otro nivel completamente distinto al que tenemos ahora. Pues sí, hay que volver un poco a plantearse no solamente esto, sino que además ese campo que durante los años, según ha ido caminando la vida, ¿no? Y la tecnología y la historia, la gente se ha ido moviendo del campo y hay que plantearse muy, muy, muy en serio el volver a retomar este tema, porque efectivamente el campo nos da de comer. Ahora vamos a tener una necesidad tremenda de conseguir comida y ayuda por todos los sitios. Mira, es una pregunta que le lanzo a todos, que es un poco demagoga, ¿no? Pero la deuda que tenemos con el sector primario en estas islas nos va a pasar factura. Es decir, hemos abandonado el campo y mira. El campo, vamos a necesitar volver a darle la importancia que realmente merece el sector primario, porque es precisamente el que necesitamos para poder plantearnos el poder ir saliendo hasta que todo esto se vaya estabilizando con el tiempo, que queda mucho. Yo personalmente pienso que salimos de una crisis de 2008, mira todos los años que hemos tardado en empezar a más o menos, empezar a recuperarnos un poco, y esto va a suponer una caída en picado. Entonces, indiscutiblemente hay que plantearse muy en serio el volver a tirar de los recursos locales. Por motivo, uno, por ayudar a la economía local a que se levante, y dos, porque creo que es de las pocas alternativas que tenemos para poder seguir comiendo. Carmen, desde el punto de vista docente y también desde el punto de vista científico y desde el punto de vista, yo sé que ahora ninguno tenemos una bola de cristal para poder responder a esta cuestión, pero Esteban hablaba de ahora. Sin embargo, hay muchas personas y muchos científicos y mucha gente bien preparada que está diciendo que esto no es ahora, es decir, que esto es para quedarse. Ya se hablan de rebrotes, en un mundo tan globalizado como el nuestro,
tú hoy te montas en China en un avión y en 14 horas estás en Madrid y en 9 más estás en Nueva York. Sí, eso es evidente que hasta que no se conozca realmente cuál es el mecanismo por el que funciona el virus y se sepa cuáles son las dianas exactas donde las que hay que actuar y buscar fármacos nuevos o antiguos que actúen ahí para curar, pero evidentemente lo más importante sería la vacuna, que es lo único que a la larga nos va a librar de que este tipo de enfermedades, porque hoy es el coronavirus, pero hemos Antes fue el visto a lo SARS. largo de estos años que puede ocurrir, pues la única manera de luchar contra eso, evidentemente, es ser fuertes en investigación para que cuando surjan estas cosas, que aunque no se esté trabajando específicamente en ellas, si hay experiencia de coronavirus, por ejemplo, en este caso similares, pues ya hay medios, hay un background que ayuda a ser más rápidos. De cualquier manera, yo soy bastante pesimista en cuanto a lo que nos viene en el próximo año, porque realmente dudo mucho, ojalá me equivoque, que tengamos disponible algo para prevenir esta infección. ¿Te refieres a alguna vacuna, algún tratamiento? Cualquier cosa que lleve consigo, lo único es algún fármaco que ya esté en el mercado, porque entonces ahí solo habría que hacer los ensayos clínicos para esa enfermedad. Pero evidentemente, o sea, para curar esto, el coronavirus o lo que sea. Pero evidentemente todo esto que hablamos de investigaciones, de que está funcionando en un laboratorio, etcétera, vamos a ver, depende de en qué estadio estén. Desde luego, si están en preclínica, esto tarda muchísimo en salir al mercado. Hay algunos ensayos que dicen que están en ensayos clínicos, algunas vacunas. Eso es un poquito más esperanzador, pero así todo, yo menos de un año no le doy a que esté una vacuna en el mercado. Y lo dudo muchísimo, sinceramente. Ojalá me equivoque. Porque el proceso de desarrollo y puesta en el mercado de un nuevo fármaco es muy largo y muy costoso. Y así todo ya ven como a veces, una vez en el mercado, hay que retirar algunas cosas. O sea que... Claro, es lo que te iba a decir. Perdonen, es que tengo una obra al lado de mi casa y se han extremado. Voy a cerrar la ventana, perdón. Ay, disculpen. Que sí. Carmen, porque hay también otra pregunta, es decir, ¿hasta qué punto en este tipo de situaciones tan límite tenemos que depender de farmacéuticas? Porque al final no dejan de ser empresas, ¿eh? Cuando estamos hablando de partidas, yo no sé si me equivoco, pero yo creo recordar que, por ejemplo, en India, en un momento dado, con las tasas de VIH altísimas, el Estado directamente cogió una patente y empezó a fabricar retrovirales. No sé cómo ha acabado eso, pero no sé si eso es un proceso que pueda adaptarse a esto o es un disparate que también... Bueno, vamos a ver, depende de los países, evidentemente cada uno tiene sus administraciones de registro de nuevos fármacos. En Europa es la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, y en Estados Unidos es el FDA. Entonces, evidentemente, para que algo se registre, tiene que seguir una serie de protocolos que llevan mucho tiempo y mucha inversión de dinero. Entonces, evidentemente, ¿por qué dependemos de las farmacéuticas? Porque son las que más dinero ponen en juego y las que más se arriesgan. A pesar de que después, evidentemente, son empresas que tendrán que ganar dinero, pero es que si no ganan dinero no pueden seguir invirtiendo, o sea, porque mucho se critica a las farmacéuticas, pero la realidad es esa. Y claro, algunos centros con mucho renombre y que no son farmacéuticas puede que lleguen a algo, pero generalmente el coste que llevan los ensayos clínicos
es muy grande y es muy raro que los centros de investigación dispongan de ese tipo de dinero. En España, mucho más difícil. Pero ahí estamos colaborando siempre los centros de investigación, porque la investigación básica se hace en esos centros. Lo que pasa que tiene que haber alguien interesado que ponga el dinero para que eso evolucione y realmente, potencialmente pueda llegar a salir al mercado, ¿de acuerdo? Quiero decir que toda esta investigación que hacemos o que hacen, porque yo no soy viróloga ni epidemióloga, con lo cual en este momento concreto no podría aportar nada de mi investigación, colabora, ayuda a crear la montaña que al final desemboca a veces en algo y otras veces en nada. Alfonso, yo fíjate, siguiendo por la parte que estaba hablando Carmen, apoyar, unir, yo imagino también ustedes que, bueno, parece, es decir, la notaría, ¿no? Que parecía que es una cosa como tan lejana, como una cosa... Al final ustedes también han tenido que bajar, como quien dice, al barro y inventarse y eso, lo que me decías antes, un poco... El futuro no va a ser igual, entiendo que lo... ¿No se te oye? Digo que la notaría es muy cercana realmente. Donde más se nota es en los pueblos y en los lugares pequeños donde el contacto personal es muy grande. En los últimos tiempos, lo que ha ocurrido en muchas capitales es que la gente acude de una manera más esporádica a la notaría, asuntos a lo mejor más concretos, y puede que alguien pueda tener esa percepción. Yo ahora mismo, según acabe de esta conversación, voy a casa de una señora que no puede moverse, pues hacer un poder porque tiene que resolver una serie de trámites y tiene que hacerlo. Y hoy en día, visitas a domicilio por parte de funcionarios públicos, yo creo que salvo la policía para detener a alguien, creo que somos nosotros, los pocos que van quedando, y el cartero. Que también y Enrique. También. Sí. Por eso, es decir, que en eso somos bastante... yo creo que somos bastante próximos y bastante cercanos, y donde más se vive es en las poblaciones pequeñas. De hecho, el notario a veces se convierte ahí como una especie de confesor que vale para todo, y a mí me ha pasado, ¿no? A veces vienen a hacerme consultas que dicen, bueno, esto no es una consulta ni siquiera jurídica, sino que a veces es más de tipo personal. Pero bueno, el escuchar a las personas es muy importante, porque a veces de esa escucha es cuando sabes cuáles son sus problemas y la forma de darle una solución. Creo que Inma puede hablar de eso, porque me han chivado que tanto ayudan a alguien a manejarse en un cajero como ofrecerle a llevarle una compra a casa, ¿no? Efectivamente, sí. Es que, pues un poco lo primero que nada, aprovecho para darle las gracias a Esteban, de verdad, porque en estos momentos sí es verdad que tú comentabas que la población se vuelve muy egoísta, pero el que tener personas como Esteban entre nosotros es todo un privilegio. Y además me resuena bastante porque hay veces que colaboro en mis vacaciones con ONGs en África, y de verdad que chapó Esteban, muchísimas felicidades porque es un lujo, sí. Y sobre lo que comentas, pues claro, nuestro trabajo de verdad, los bancos nunca han tenido muy buena prensa, ¿no? Pero al final siempre hay que dejar claro que los bancos somos personas, y lo que nosotros aportamos es lo que le llegas al cliente, y lo que tú estás diciendo pues es así. En nuestra mano está que un cliente pues lo llame simplemente para ver cómo está y mostrarle pues esa cercanía, o llamarlo para, oye, necesitas que te lleve la compra a casa porque no puedes salir de casa porque es colectivo vulnerable. Pues eso somos las personas que también trabajamos en el banco. O tenemos compañeros que, por ejemplo, están afectados y son colectivo vulnerable y no han entrado en esos plazos rotativos de 15 días, y ellos se sienten muy útiles pudiéndoles dar su teléfono al cliente, y que cuando esta persona mayor va al cajero, desde el cajero lo llama por teléfono y el compañero le va diciendo, pincha aquí, marca acá. Y esto es un banco, y lo que pasa es que la prensa siempre se escucha el banco con otra connotación, pero somos personas. Y entonces lo que nosotros podemos aportar, y es lo que le traslado a todo el equipo, es, oye, somos ahora mismo un colectivo privilegiado porque en nuestra mano está
más allá de las ayudas que llegan del gobierno, el darles esa agilidad a los clientes que en situaciones como Enrique, como está comentando, o Esteban, que con dificultades, pues en nosotros está dar esa agilidad y ahí también aplaudo que el banco nos haya dado la posibilidad desde casa trabajar como si estuviéramos en la oficina, ¿vale? Entonces, la verdad es que es grato poder aportar eso. Yo creo que, hombre, estamos hablando de Esteban, hablamos de Enrique, pero yo creo que los 6 son un perfil, la verdad que, bueno, cada uno dentro de lo suyo, pero tan importante es la educación como estar en una farmacia, aguantando. Además, me imagino, Lucía, ¿cómo será esto? ¿Cuántas veces has tenido que decir no me quedan mascarillas? Un montón. Yo he desarrollado la paciencia en esta cuarentena. Sí, la verdad que al principio es como la pregunta más repetida, mascarilla. A día de hoy tenemos stock de quirúrgicas y FFP2 por suerte, así que gracias a Dios actualmente sí que estamos dando cobertura de mascarilla, pero de hace unas semanas para acá. O sea, antes no había, y no solamente no había, sino que lo poco que hay se ha disparatado el precio increíblemente. Cosa que por lo que se comenta últimamente no es culpa de la farmacia que incremente los precios, sino al fin y al cabo del proveedor. Si un proveedor, claro, te vende una mascarilla inflado el precio, a ti no te queda más remedio que venderlo mínimo al mismo precio que lo compraste. Entonces, claro, la gente reclama mascarillas, pero también cuando les comentas el precio, pues también no gusta mucho, entiendo la parte de la población, porque claro, comprar una mascarilla que antes te valía una caja 3-4 euros, ahora que se ha regulado por el gobierno a 96 céntimos, pues entiendo, igual que decía Esteban, que hay gente que tiene necesidades o dificultades a la hora de adquirir alimentos. Imagínate adquirir una mascarilla a 96 céntimos, si son 3 miembros de la familia ya son casi 13 euros. Entonces, lo que puede parecer para algunos de nosotros que no supone ningún problema, hay familias que no pueden acceder a ellas. Por lo tanto, está bien que el gobierno haya regulado lo que es el tema, sobre todo el precio de mascarillas quirúrgicas, que ha establecido un precio máximo de 96 céntimos, está estupendo, pero sí que es verdad que muchos de los proveedores actualmente, digamos como que o no las venden a ese precio o la farmacia no se arriesga a comprar, lo cual supongo que generará otra vez algún desabastecimiento de mascarillas. Entonces es un tema complicado. Nosotros desde la farmacia siempre intentamos conseguir más, tenemos stock, porque Luis, el farmacéutico titular, de verdad que está continuamente moviéndose, buscando mascarillas por todos lados porque quiere abastecer a toda la población, pero resulta bastante complicado. Aquí en Canarias es más sencillo porque tenemos Gigi y las tenemos, Gigi es un 4%, pero en Península con un IVA, porque las mascarillas se siguen considerando un material de lujo, está a un 21%. Entonces, claro, las farmacias en Península, conseguir mascarilla a un precio que el precio costo sea inferior a 0,96 es prácticamente imposible. Entonces ahí está el tema de que muchas farmacias, si el gobierno te obliga a venderlas a 96 céntimos, tú no las vas a comprar a 1,20 € porque vas a perder. Entonces farmacias dejarán de comprar y por lo tanto volverá a haber desabastecimiento. Alfonso, no porque seas representante de nada, sino porque creo que a lo mejor puede ser una persona que nos puede dar un punto a lo mejor de esta parte legal. ¿Se podrá perseguir de alguna manera o hay algún mecanismo para que esta picardía que ha surgido, la picaresca esta de bueno, yo he visto mascarillas a 3,95 una caja de 10 y ya me están vendiendo a 6,95 la unidad? Te digo porque me la han enviado por WhatsApp. ¿Habrá en algún momento algún tipo de registro? ¿Esto es perseguible? ¿Estamos hablando de algo punible? No lo sé, vamos. ¿No se te oye? Yo creo que el problema no solamente está en España, sino también viene de fuera. De hecho, al habernos creado una cierta dependencia del comercio exterior, muchas veces los precios no vienen fijados dentro del territorio español, sino que ya vienen desde fuera, ¿no? El gobierno lo que está intentando es mantener unos precios, pero claro, nos encontramos con este problema de que cómo obligas a la persona que te los va a distribuir a que sea ella la que financie, como es el caso de la farmacia, el coste de las mascarillas.
Entonces ese es un problema que yo creo que es más de tipo político, más que de tipo jurídico, y ahí pues tendrán que ser nuestros gobernantes los que den en el clavo, porque es un problema ya no solamente comercial, la demanda evidentemente es brutal, se ha pasado, la mascarilla era un producto muy de un uso familiar prácticamente nulo, ahora mismo a convertirse en un artículo de primerísima necesidad. Entonces, pues yo creo que veo ahora mismo más un tema político, aparte del tema comercial, por supuesto. Enrique, y tú que te dedicas un poco al transporte de todo esto, ¿qué futuro, como el futuro dentro de un minuto, cómo va a ir cambiando esto? Porque ya todo cambia, ya uno no sabe, ¿no? Bueno, yo el futuro lo veo, como han dicho antes la doctora, creo que va a estar un poco complicado. Complicado porque yo estoy notando en empresas de un calado grande en Canarias que están teniendo muchas dificultades económicas porque están cerradas totalmente, con unos gastos enormes, aparte de los alquileres, aparte de todo lo que les lleva la seguridad Nos vamos social. a cargar la pequeña y la mediana empresa, eso está claro. La pequeña y la mediana empresa, gracias a Dios que también está el BBV por medio y nos ayuda a los empresarios y otros bancos, pero es cierto que ya se ha agotado, está todo. Yo tengo amigos, clientes, empresarios que no van a poder pagar la nómina del mes de abril porque no ha llegado. Y entonces el futuro es muy duro porque además hay empresas muy grandes que no pueden hacer efectivo lo que te deben. Entonces, la situación es muy complicada. Como no venga una vacuna rápido o venga una situación, algo que paralice todo este virus, la pequeña y mediana empresa lo vamos a pasar muy, muy mal, muy precario. Y aparte, claro, nosotros también movemos medicamentos, movemos cosas que sabemos que vamos a tardar tiempo en cobrarlas. Pero bueno, tenemos que arrimar el hombro y igual que nos han ayudado a nosotros, pues nosotros tenemos que seguir ayudando también. Bueno, yo creo que nos ha quedado todo bastante redondito y si les parece, yo iba a terminar, después si quieren alguno comentar algo, pero arrimar el hombro, vuelvo otra vez a lo mismo. Esteban, eres nuestro hombre, ¿eh? Te vamos a volver loco, vamos. Pero sí que, ¿qué va a pasar? Porque la pobreza va a aumentar en unas islas como la nuestra. Vale. Arrimar el hombro, la pobreza, sí. en una región como la nuestra, con unas tasas tan altas. ¿A dónde vamos, chicos? Mira, tenemos que solidarizarnos, pero además a un nivel como me cuenta mi padre, que le contaba a mi abuela, ¿no? Que ya la pobrecita ya murió hace unos años. O sea, esto es como volver a revivir el tema de la posguerra. Todavía todos los que estamos aquí ahora mismo somos jóvenes, pero sí venimos recuerdos relativamente frescos de cómo se resolvió este tema. O sea, aquí para mi forma de entenderlo no es una cuestión política, que sí lo es, pero no es una cuestión de ideologías políticas, es una cuestión de arrimar el hombro, de buscar sistemas donde entre todos podamos colaborar, olvidarnos de la parte económica en cuanto al tema del beneficio que pretendemos todos ganar, que para lo que todos trabajamos en definitiva. O sea, hacer un cambio social muy grande y colaborar mucho, porque es que la gente necesita de la gente para poder salir de esta historia. Mira, yo hago una pequeña reflexión con el mismo tema de las mascarillas que estaba diciendo Lucía, y es muy triste que en un lugar donde efectivamente son ellos quienes tienen que distribuir las compras de mascarillas y de guantes y de todo el tema sanitario para poder llegar al pueblo, que ellos tengan que rechazar la compra de estas mascarillas porque intentan venderla por encima de la titular. ¿Y sabes lo que está sucediendo? Que empresas como la mía o como muchísimas, nos están ofertando la compra de mascarillas fuera de precio y al final las estamos comprando porque no hay mascarillas y somos nosotros quienes las estamos regalando. Entonces, está un poco loco todo. O sea, esto hay que hacer una concienciación que para mi gusto es lo más difícil y ayer tuvimos la prueba de cuando abrieron un poquito el confinamiento y mira cómo se han comportado. El pueblo español no está hecho o no está acostumbrado a tener que resolverse entre sí mismo estas historias como esta. Esto va a ser una historia muy difícil y quizás con el ejemplo consigamos concienciar poco a poco a la gente que cada vez
se vayan sumando, que son muchos los que están dentro del tema de colaboración y ayuda, ¿eh? Pero el problema es que estás hablando de un porcentaje de 1 por 1000, el que ayuda contra los que necesitan ser ayudados. Entonces, esto es una historia que hay que reformarla, retomarla, pensar, analizar, ¿verdad? Que solo saldremos de esta si nos apoyamos los unos a los otros. Gente que tiene necesidad y hay que darles, mira, yo tengo una experiencia de verdad, además déjenme contar esto, un inciso nada más. Es un problema que me come el corazón. Yo he tenido que salir por distintos programas diciendo que por favor la gente se reservara el llamarme, que no me llamaran a mí a nivel particular para llevar comidas a la casa, porque primero no tengo capacidad en el día para cocinar, trabajar, repartir y además tener que hacer un reparto solidario en particulares. Pero de esta gente hay una cierta serie de personas enfermas. Situación, porque yo he tenido que ir a sus casas a llevarles comida, que cuando lo he visto me he ido llorando, lo digo de corazón, me he ido llorando porque digo, es increíble que yo te diga, te derivo a una ONG y que cuando tú vayas a una ONG para que te puedan acoger, hay un previo trámite que es a través de asuntos sociales. Asuntos sociales tienen que generar un expediente, que eso es una derivación, que es lo que hace que una ONG te pueda atender. Pero es que si la ONG te atiende, que lo están haciendo sin tener esa derivación, ellos se buscan que cuando tengan una auditoría tienen un problema tremendo encima. Entonces, yo precisamente el otro día estaba reunido con un político la semana pasada y yo lo que le comenté, digo, ¿por qué no hacen una moratoria con el tema de los expedientes? Liberen todo esto, termínenlo. Dentro de 8 meses o 10 meses regularicen todo lo que está. Es verdad que, como siempre, español es el español, el de buena casta, que es el que sin necesidad irá a acogerse a ese participante. Pero tú estás hablando de un pequeño, de un porcentaje muy pequeño. La gente necesita ser ayudada y la gente tiene que tener alcance a la comida. Y no se puede, no puedes hacer que para poder alcanzar la comida tenga que haber un trámite burocrático. Eso es inconcebible. La burocracia y la tramitación, todos coincidimos en que se tiene que flexibilizar o adaptarse. No es que flexibilizar, no es flexibilizar ni siquiera, Miguel, es eliminarlo ahora mismo del tema. La gente tiene que poder tener un acceso libre a poder solicitar comida. Esteban, pero también estarás conmigo que en medio de todo eso te aparecen 10 listos. Yo al menos es mi experiencia, es decir, hay como mi experiencia como periodista, es decir, más de una vez he escrito de quien se aprovecha, quien vende una moto que no existe, quien se panta en la redacción de un periódico con un niño desnutrido y luego te enteras que tiene el Pemeta aparcado en la redacción por la parte de atrás, ¿sabes? Es cierto. Pero Miguel, ahora mismo no es un bulo, ahora mismo es una realidad. Por mucho que exista este listo y espabilado, será muchísimo menos que la gente que necesita esa ayuda. Totalmente, por lo tanto, totalmente. Seamos tolerantes con los listos ahora mismo, porque no podemos estar haciendo que por culpa de los listos haya que haberse generado un expediente que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y que esa tramitación nunca llega. Entonces, bueno, hagamos la vista gorda contra estos listos, como bien dice, pero es que son muchísimos los que necesitan que sí que los miren. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde está la historia. Hay que hacer una cierta serie de pautas y de pasos para poder llegar a atender a la gente que puede atender. Hay que tener unos cultivos que cuando se cultive con lógica. A ti te hace ahora mismo, estamos viviendo de los excedentes en la ONG. Todo lo que se está entregando son los excedentes. Tú cuando tú tienes un excedente de 20 toneladas de calabaza y tú eso lo llevas a una ONG, cuando la persona que necesita esa comida recibe un trozo de calabaza, tú te quedas mirando esa calabaza y dices, ¿y yo qué hago con esto? Hay que trabajar con sentido, cultivar un potaje, tenemos ganaderías propias, tenemos ganaderías locales, tenemos campo para poder cultivar, o sea, hay que hacer un esfuerzo en lo que antaño se hizo, que es a donde estábamos hablando antes. Esa es para mí la solución, por lo menos, no es la solución, pero es la ayuda. Sin irnos más lejos, la pesca en Canarias se ha convertido casi como en una cosa folclórica, es decir, por ejemplo, lo digo, una región rodeada de mar, es decir, bueno, ahí están, las cofradías de pescadores se han reconvertido en restaurantes, es decir, ya esto... Cierto, pero es como todo, porque todo al final, detrás de todo siempre ha estado el negocio. Entonces las cosas se explotan, se queman, se eliminan y se las acaban cargando. Pero hay que mantener, hay que volver a mantener. Primero hay que concienciarse de lo que realmente estamos viviendo. Repito,
La gente, este es el primer mes que no han cobrado. La situación económica que se va a generar de ahora para adelante es muy complicada. La cantidad de pequeñas y medianas empresas que van a caer es espectacular. Esto hay que llegar a un momento donde todo esto nos planteemos el que hay que pararse, pensar y organizarlo. No es tan difícil, ¿eh? No te digo que sea una cosa de 2 días, es difícil el pensar en una solución que tenga sentido común y que al final sea, sobre todo, a través de la solidaridad, porque yo creo que esa es la palabra mágica hoy en día y es la que realmente necesitamos, y la humanidad, por cierto. Vale, chicos, vamos ya casi una horita, si les parece, porque todos, imagino, aunque parezca mentira, tendremos algo que hacer. Si hay algo que consideren que se nos ha quedado atrás, no sé, vamos, yo he intentado que jueguen todos y darles un poco a todos su margen, pero si hay algo, a lo mejor Carmen o Alfonso, que no sé si tengo la sensación de que han hablado menos, o quieren comentar algo que les parezca. Hablo. Vamos a ver, hay una cosa que sí que quiero que quede reflejada y que por las preguntas y eso no, y yo cuando lo escribí ayer tampoco, pero esta mañana sí lo pensé. Vamos a ver, muy resumido. Es importante que se valore el gran esfuerzo que estamos haciendo en la universidad, tanto el profesorado como el estudiantado, porque los medios, bueno, han ido cayendo y hemos intentado actualizar, pero desde el profesorado la cantidad de documentación, de recursos que hay que mandarle en este momento a los alumnos y que antes en clase, en un contacto personal, no hacía falta, es enorme. El trabajo que estamos haciendo desde casa es enorme, pero los alumnos... 3/4 es lo mismo, porque los ordenadores es verdad que son alumnos universitarios y la mayoría tienen su portátil en clase, pero yo estoy segura que todos no. Claro. La casa no es el mejor lugar para estar concentrado atendiendo a unas clases. Los pisos muchas veces con hermanos corriendo. Luego, a pesar de que ellos tienen más facilidad con estos temas telemáticos y online, porque están todo el día conectados, pero para cosas lúdicas, digamos, pero a la hora de trabajo también requiere una habilidad, pues por ejemplo, para hacer un examen telemático online, muy difícil, es mucho más difícil. Ellos también están haciendo un esfuerzo enorme. Y concentrarse, levantarse por la mañana y ponerse delante del ordenador a ver los vídeos, a trabajarlos, todo eso requiere un esfuerzo enorme. Entonces yo lo que quiero es que se refleje el esfuerzo que estamos haciendo todo el colectivo, yo estoy segura que docente, pero hablo desde el universitario, ¿vale? Y esto que creo que lo tenemos un poco más fácil que los que no son universitarios, porque ahí hasta los padres tienen que estar al cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, simplemente eso sí quiero que se refleje, como el esfuerzo que se está haciendo para que el curso no solo sea salvar el curso, sino salvarlo dignamente, ¿vale? Y también al hilo de lo de Esteban, mi opinión es que lo que hay que hacer es crear empleo, crear riqueza para que no tengamos que repartir alimentos, sino que todo el mundo tenga trabajo. Si no todo el mundo, un porcentaje elevado que aquí parece que nos olvidamos de eso. Eso es dignidad. Venga, buenos días. No, oye, muchas gracias. Lucía, cuando me pongo apasionada... Sí. Miguel, una última cosa que no lo comentamos, pero siguiendo la estela de que todos pues tenemos que ayudarnos entre nosotros y colaborar, que la ciudadanía sepa que aquellas personas más vulnerables o que por el motivo que sea no cuentan con ayuda para que alguien venga a la farmacia a buscarle su medicación, cosa que van a necesitar siempre, que sepan que en la farmacia tienen, digamos, como que pueden llevarle su medicación a su casa. Sí que es verdad que a lo mejor no todas las farmacias nos ofrecen este servicio, pero por ejemplo la nuestra sí, sabemos que la de los alrededores también. Entonces, personas mayores que se encuentren en esta situación, que por favor llamen a su farmacia más próxima y que cuenten si tienen con este servicio. De no ser así, pues que acudan a otra de las farmacias que estén en su alrededor para
que sepan que no tengan por qué acudir a la farmacia físicamente, sino que nosotros estamos dispensando la medicación y llevándosela a su domicilio. Y creo que es algo importante, sobre todo para personas mayores y que a lo mejor pues desconocen todavía a día de hoy. Alfonso. Yo quería solamente, totalmente de acuerdo con que va a hacer falta la solidaridad. A mí me comentaba mi abuelo, que de ahí de Tijarafe, en la isla de La Palma, como en la posguerra, pues la gente iba con toda la naturalidad del mundo a comer a casa del vecino y era recibido como uno más de la familia y sin ningún problema, ¿no? Pero mira, también los pelos de punta más puestos. Sí. Hoy en día, pero además otra cosa que también creo que debemos aprender y caemos siempre los canarios es en lo del monocultivo cíclico. Ahora el monocultivo se ha convertido lo que es el turismo y lo que está claro es que tenemos que buscar otras, por supuesto que el turismo tiene que ser un aspecto fundamental de lo que es la economía canaria, pero tenemos que ir inventando otro tipo de actividades para no depender solo de una, porque en este caso si el turismo tarda en recuperarse, esto va a afectar a toda la sociedad. Creo que la imaginación tiene que ponerse también a trabajar y de esa manera pues generaremos otra vez empleo, optimismo y saldremos adelante. Pero no podemos caer siempre en la misma trampa del monocultivo. Pues yo creo que vamos dirigidos a eso de nuevo, porque no tiene pinta de que se estén preocupando por algo más. Al menos ese planteamiento que dices, que yo creo que por lo que estaba viendo todos estábamos asintiendo, ¿no? Esa es la gran puñeta de este archipiélago, es decir, todo pasa o mucho pasa por el turismo, ¿no? Y así y mira lo que nos ha sucedido, ¿no?